¿Has sentido alguna vez, en momentos de absoluto silencio, una vibración que parecía surgir de la nada, pero que resonaba en tu propio pecho? No me refiero al ruido del mundo moderno, ni al zumbido de la tecnología que nos rodea, sino a una sensación repentina, casi eléctrica, de que el aire a tu alrededor ha cambiado de densidad. Una especie de llamada sin palabras, una sutil presión en los oídos que trae consigo una paz inexplicable o un escalofrío de reconocimiento. Como si hubieras olvidado algo vital, algo que estaba en la punta de la lengua de tu alma, pero que se te escapó al nacer. ¿Y si te dijera que esta sensación no es casualidad? ¿Y si esta vibración fuera en realidad el eco lejano de un idioma que hablabas con fluidez antes de ser envuelto en carne? Dicen que en el principio era la palabra, pero lo que nos han enseñado sobre esta palabra se ha reducido a meras palabras escritas en papel, a dogmas repetidos desde púlpitos de madera, a oraciones memorizadas carentes del fuego del entendimiento. Transformaron el sonido primordial de la creación en tinta y reglas, pero la verdad, la que susurra en los pasillos olvidados de la historia, es que la palabra nunca fue una palabra gramatical. La palabra fue una frecuencia, una tonalidad, un sonido capaz de ordenar el caos y traer luz a la existencia. Jesús de Nazaret conocía esta frecuencia. Más que conocerla, era la encarnación de esta resonancia. Cuando los textos antiguos dicen que sanaba con una palabra o calmaba tormentas con una orden, no era el volumen de su voz ni la elección del vocabulario arameo lo que alteraba la realidad. Era la vibración que emanaba de él, una clave sonora específica. Una música de las esferas, traída a la dimensión humana, capaz de realinear la materia distorsionada y restaurar el orden divino. Sin embargo, observa las iglesias de hoy. Observa los grandes templos de piedra y oro. ¿Qué oyes? Canciones que complacen el oído humano, sermones que apelan a la moral social, ruido, clamor, peticiones incesantes. ¿Dónde está el silencio vibrante? ¿Dónde está la frecuencia que sana sin tocar? Hay una razón inquietante por la que nunca has oído hablar de esto en la escuela dominical. Hay una razón por la que la verdadera naturaleza del sonido sagrado ha sido reemplazada por rituales externos. Quienes ostentaron el poder en épocas pasadas pronto comprendieron una peligrosa verdad. Quien pueda sintonizar su alma con esta frecuencia divina no necesita intermediarios. No necesita templos de piedra, pues el cuerpo mismo se convierte en el templo viviente. No necesita sacerdotes, pues el acceso al Padre es directo, inmediato e incontrolable por las instituciones humanas. Lo que se te ocultó no fue solo una enseñanza. Fue una herramienta de liberación, una clave sónica que quedó sepultada bajo siglos de traducciones alteradas, concilios secretos y la quema sistemática de manuscritos gnósticos que se atrevieron a afirmar que el reino de los cielos no es un lugar al que ir, sino una frecuencia en la que se vibra. Si sientes en el fondo que la espiritualidad que te hemos presentado hasta ahora está incompleta, si sientes que falta una pieza en el rompecabezas de tu fe, una pieza que finalmente le daría sentido a todo, entonces te pido, quédate. No apartes la mirada ahora. Lo que estamos a punto de revelar en los próximos minutos es conocimiento que ha estado fragmentado y oculto durante milenios. Es la historia de la frecuencia prohibida. Suscríbete al canal ahora, porque el algoritmo suele enterrar lo que despierta la conciencia, y estamos a punto de desenterrar lo que ha estado sellado. Prepárate. El viaje hacia el sonido del silencio comienza ahora. Observa tu propia vida por un momento, no con la mirada crítica del juez que habita en tu mente, sino con la curiosidad de quien examina una vieja herida. ¿Por qué?
Incluso en momentos de alegría hay una sombra de melancolía. Porque incluso cuando conquistamos lo que considerábamos la cima de la montaña, éxito, relaciones, estabilidad, la vista desde arriba sigue pareciendo incompleta. Hay un agotamiento que no es físico. Duermes, pero no descansas. Comes, pero sigues con hambre de algo sin sabor ni olor. A esto lo llamamos ansiedad, depresión, aburrimiento existencial. La medicina nos da pastillas para silenciar los síntomas y la sociedad nos da entretenimiento para distraer la mente. Pero, a la luz de este conocimiento oculto, el diagnóstico es diferente. No estás enfermo, estás desafinado. Imagina un magnífico instrumento musical, capaz de producir la música más celestial jamás escuchada, pero obligado a tocar día tras día en una orquesta caótica, ruidosa y discordante. Ese instrumento eres tú. La tensión que sientes en los hombros, la opresión en el pecho sin razón aparente, el miedo difuso al futuro. Nada de esto es un defecto de carácter. Es la vibración de tu ser intentando resonar en su frecuencia original, la frecuencia crística, mientras eres bombardeado por las bajas frecuencias del miedo, la codicia y la ira que saturan el aire de este mundo. Caminamos por la tierra como exiliados de una patria sonora. Llevamos una saudade, una palabra que apenas roza la superficie del verdadero sentimiento, por un lugar donde todo vibraba al unísono. Por eso la belleza nos hace llorar. Cuando ves una puesta de sol que quema el horizonte, o cuando escuchas una melodía que parece rasgar el velo del tiempo, ¿por qué lloras? Porque, por una fracción de segundo, la frecuencia de esa belleza se alinea con la frecuencia oculta en tu ADN espiritual. Es un breve momento de recuerdo. Es tu alma reconociendo su verdadero hogar. Pero pronto el momento pasa, el ruido del mundo regresa y la sensación de aislamiento vuelve a pesar. La tragedia humana no es nuestra mortalidad, sino nuestro olvido. Hemos olvidado cómo conectar. Nos han condicionado a creer que la paz se construye desde afuera, acumulando piedras y monedas. Pero la inquietud que sientes es en realidad un sistema de alarma. Es tu espíritu gritando en medio del ruido estático de la vida moderna que estás vibrando en la frecuencia equivocada. Y no eres solo tú. Observa la multitud en las calles, los rostros en el transporte público, las miradas vacías en las pantallas brillantes. Somos una legión de seres poderosos, reducidos a receptores de radio que solo captan estática. Nos sentimos separados unos de otros, aislados en nuestras pequeñas islas de ego, porque hemos perdido la onda portadora que nos unía. La sensación de yo contra el mundo es la mayor ilusión creada por la pérdida de esa frecuencia. Lo que Jesús intentó demostrar, antes de que sus palabras se fosilizaran en dogmas, no fue un conjunto de reglas morales para apaciguar a un Dios airado. Intentaba enseñarnos la resonancia. Observó el sufrimiento humano, la enfermedad, la locura, el mal, y vio disonancia, vio notas fuera de lugar. Y cuando actuó, no solo estaba haciendo un milagro, estaba reintroduciendo el tono fundamental, la nota base de la creación, para que ese cuerpo o esa mente pudieran realinearse y sanarse a sí mismos. Lo sientes, ¿verdad? Que hay una versión de ti ahí mismo, inalcanzable, tranquila, poderosa y conectada. Esa versión no es una fantasía. Es quien eres cuando no te interfiere el ruido de la Matrix en la que vivimos. A lo largo de los siglos, la Iglesia se ha centrado en el mensajero y ha ocultado el mensaje. Nos enseñaron a adorar al cantor, pero nos prohibieron aprender el canto.
Dijeron que solo Él podía vibrar de esa manera y que nosotros, pobres pecadores, solo debíamos escuchar y obedecer. Pero esta es la mentira que mantiene a la humanidad de rodillas. El reconocimiento que brota de su corazón ahora es prueba de que la capacidad de vibrar en esa frecuencia divina no nos ha sido arrebatada. Simplemente está latente, cubierta por el polvo del desuso y el miedo a ser demasiado grande. No cometan el error de pensar que esta comprensión perteneció solo a un hombre o a un solo momento. La verdad es como el agua. Adopta la forma del recipiente que la contiene, pero su sustancia permanece inalterada. Mientras que las instituciones que posteriormente se formarían en Occidente se preocupaban por erigir muros de dogmas y decretos, otras civilizaciones, más antiguas y más conectadas con los ritmos de la tierra, veían este mismo fenómeno no como un milagro inalcanzable, sino como una ciencia sagrada. Si pudiéramos viajar a las orillas del río Indo, milenios antes de los concilios de Roma, encontraríamos a los rishis, los sabios videntes de la antigua India. No escribieron mandamientos en piedra, escuchaban. Pasaron vidas enteras en absoluto silencio, no para escapar del mundo, sino para comprender el nada Brahma, la verdad de que el universo es sonido. Para ellos, la creación no era un acto de arquitectura física, sino una exhalación sónica. El Om no era un canto ritualista vacío, como se ha convertido hoy en las superficiales clases de yoga. Era el intento humano de imitar la vibración continua que sostiene los átomos. Sabían lo que Jesús sabía, que alterar el sonido es alterar la materia. Dirige tu mirada hacia las arenas de Egipto. Hoy, los arqueólogos debaten cómo se construyeron las grandes pirámides, sujetas a la lógica de la piedra y la cuerda. Pero los iniciados de las escuelas de misterios sabían que la arquitectura era, de hecho, música congelada. Cámaras de resonancia, construidas con una precisión que desafía nuestra ingeniería moderna, no para albergar cadáveres, sino para modular frecuencias. El sacerdote egipcio no rezaba, cantaba Heka, palabras de poder que pronunciadas en el tono exacto abrían las puertas de la percepción y sanaban el cuerpo físico. Comprendían que el cuerpo humano es un instrumento que necesita ser afinado por las estrellas, y en las escuelas secretas de Grecia, Pitágoras enseñó a sus discípulos la música de las esferas. No veía diferencia entre las matemáticas, la música y el espíritu. Para él, la distancia entre los planetas correspondía a intervalos musicales. El alma humana, decía, era una armonía que podía ser perturbada por el caos de la vida terrenal y restaurada mediante la exposición a las frecuencias correctas. Observan el patrón. En todas estas tradiciones, la divinidad se experimentaba como vibración. Era algo dinámico, vivo, que fluía a través del devoto. Pero ¿qué pasó cuando esta sabiduría se encontró con el deseo de control imperial? La tradición que heredamos eligió un camino diferente. En lugar de enseñar a los fieles a vibrar, les enseñó a obedecer. Donde Oriente veía un flujo continuo de energía sonora, Occidente vio la oportunidad de crear leyes estáticas. El logos, término griego que Juan usó para describir a Jesús, que significa razón divina o palabra viva, fue aplanado, comprimido y traducido simplemente como palabra para posteriormente interpretarse como la Biblia. Transformaron una frecuencia viva en un texto muerto. Mientras los chamanes en América usaban ritmos de tambor para inducir estados de sanación, y los monjes en el Tíbet usaban armónicos vocales para disolver el ego, la naciente estructura eclesiástica del mundo romano comenzó a temer la experiencia directa. El éxtasis sónico, el hablar en lenguas, que originalmente no era balbuceo, sino acceder a un lenguaje angelical de pura vibración, el trance místico,
Todo esto era peligroso, era incontrolable. Si cada individuo pudiera acceder a Dios a través de una frecuencia interna, ¿quién pagaría el diezmo? ¿Quién temería al infierno? La gran tragedia histórica no fue la persecución de los cristianos, sino la persecución del Cristo interior. La capacidad de cada ser humano de ser un diapasón de lo divino. Otras culturas han conservado, aunque de forma velada, la clave del sonido. Nosotros, herederos de la teología occidental, recibimos el mapa, pero se nos prohibió cantar la música que abre el camino. Nos dieron la letra de la canción, pero quemaron la partitura. Y por eso, durante 2000 años, hemos intentado leer música en lugar de sentirla. Cuando intentamos recordar el momento exacto en que el sonido se silenció, no encontramos un camino recto, encontramos ruinas. Lo que nos ha llegado no es el manual completo del alma humana, sino páginas rotas, frases sueltas y traducciones de traducciones que han perdido el rastro de su origen. Debes comprender que la Biblia que tienes hoy en tus manos no es un documento monolítico caído del cielo, encuadernado en cuero. Es el resultado de decisiones. Siglos después de la muerte de Jesús, hombres sentados en mesas de mármol votaron sobre qué incluir y qué quemar. Y el criterio no fue la verdad espiritual, sino el orden político. Los textos no son claros, y eso es inquietante. Hay manuscritos encontrados enterrados en vasijas en el desierto egipcio, los textos de Nag Hammadi, el Evangelio de Tomás, el libro secreto de Juan, que pintan un retrato radicalmente diferente de Jesús. En estos textos, Él no pide adoración, pide resonancia. Les dice a sus discípulos cosas que la Iglesia romana consideraba herejía, que el reino no llegará con la espera, pues ya está extendido por la tierra y los hombres no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque no vibran en la frecuencia necesaria para percibirlo. Hay opiniones contradictorias sobre cómo se debe orar. La versión pública, la que nos ha sido dada, es la petición, pedirle a un Dios externo que intervenga. Pero en los fragmentos gnósticos, la oración era un acto de sintonía interior. No se pedía ser salvado. Se entraba en la cámara nupcial del silencio para fundirse con la luz. La diferencia es abismal. Uno crea dependientes, el otro crea seres iluminados. Incluso en las palabras que han sobrevivido, el significado se ha vaciado. Tomemos como ejemplo la palabra amén. La repites al final de cada oración como si dijeras, así sea. Un punto, un acuerdo pasivo, pero en sus raíces antiguas vinculadas al sonido primordial, aum o amin. Esta palabra no era un cierre lógico, era una nota musical, era una instrucción para vibrar el pecho, para que el sonido ascendiera desde la base de la columna hasta la coronilla, sellando la intención en el cuerpo físico. Hemos transformado una tecnología vibratoria en una coma gramatical. Nada de esto es consensuado, y los historiadores académicos evitan este debate porque no se puede demostrar con la datación por carbono 14. Solo se puede demostrar mediante la experimentación. Se dice que los apóstoles hablaron en lenguas de fuego. Hoy en día interpretamos esto como una metáfora de entusiasmo o valentía. Pero, ¿y si fuera literal? ¿Y si la lengua de fuego fuera la descripción visual de una frecuencia tan alta, tan pura, que el aire circundante parecía arder? ¿Y si el Espíritu Santo no fuera una entidad fantasmal, sino el nombre dado a esta onda de energía inteligente que desciende cuando la frecuencia humana se eleva? Solo tenemos fragmentos de este conocimiento. Un versículo aquí que dice, ustedes son dioses, que se ignora rápidamente en el sermón dominical. Una frase allá que dice, ustedes son el templo de Dios, pero que queda ahogada por la exigencia de construir catedrales más grandes. La verdad es que el mapa fue roto a propósito.
Nos dejaron el marco, pero robaron el cuadro. Y por eso, por mucho que leas, estudies y memorices versos, la sensación de misterio persiste, porque la mente intelectual intenta comprender lo que solo la vibración puede explicar. Rompieron la llave para que tuvieras que forzar la puerta, o peor aún, para que te quedaras afuera, golpeando sin parar, esperando a que alguien la abriera, sin saber que la cerradura siempre estaba por dentro. Eso parece, ahora. Silencia tu mente por un segundo. No busques la lógica, no intentes conectar los puntos. Respirar. ¿Qué oyes cuando tus pensamientos se detienen? ¿Nada? Escuche más profundamente. Detrás del silencio se oye un zumbido, una presencia, una espera. No está en los libros, no está en la pantalla, no está en mi voz. Está en el intervalo entre un latido de tu corazón y el siguiente. Es en este espacio vacío donde Él habita. El misterio no es algo que se pueda aprender. Es algo que recuerdas, en la oscuridad, solo. No hay mapas, solo tú y la frecuencia. ¿Puedes sentirlo? Es el peso de la verdad, propiedad, eterno, esperando que dejes de correr y empieza a escuchar. Pero, ¿cómo traemos ese antiguo silencio y esa vibración perdida al caos ensordecedor de nuestros días, donde cada segundo se ve disputado por notificaciones, urgencias y el incesante ruido de la vida digital? Lo cierto es que no necesitas huir a una cueva en el Himalaya, ni convertirte en monje de clausura para reclamar lo que te pertenece por derecho de nacimiento, porque la batalla por tu frecuencia no ocurre en lugares sagrados distantes, sino aquí y ahora, en la palma de tu mano y en el centro de tu sala de estar. Entiende que la estructura moderna de la sociedad no fue diseñada accidentalmente para ser ruidosa. Es una arquitectura de disonancia diseñada específicamente para mantenerte vibrando al ritmo del miedo, la escasez y la comparación, porque un ser humano que vibra en una frecuencia baja es un consumidor perfecto y un ciudadano obediente, incapaz de cuestionar la realidad porque está demasiado ocupado tratando de sobrevivir a ella emocionalmente. El secreto que la Iglesia ha ocultado y que el mundo moderno intenta reprimir con entretenimiento vano es que tu atención es la moneda más valiosa del universo, el único recurso capaz de conectar con la realidad. Cada vez que te concentras en la controversia vacía, el miedo generado por las noticias o la distracción digital, estás literalmente perdiendo la energía que podrías usar para sanar tu cuerpo y elevar tu conciencia. Integrar este conocimiento oculto en tu vida práctica comienza con una decisión radical y silenciosa. La decisión de convertirte en el guardián de tu propia mente, negándote a ser una antena pasiva del caos del mundo y eligiendo, momento a momento, dónde colocar la luz de tu conciencia. Cuando decides no reaccionar con ira en el tráfico, cuando eliges el silencio en lugar del chisme, cuando optas por contemplar el cielo en lugar de navegar por una pantalla interminable, no solo estás calmado, sino que estás reactivando la tecnología espiritual que Jesús intentó enseñarnos. Estás afinando el instrumento. Estás diciéndole al universo que tu frecuencia no está en venta, y que el templo no está hecho de piedra, sino de elecciones conscientes que, sumadas, crean una melodía capaz de alterar el tejido de tu propia vida. Hemos llegado al umbral de esta revelación, y ahora el peso del conocimiento recae sobre sus hombros, no como una carga, sino como una llave que regresa a su legítimo dueño tras siglos de oscuridad. Lo que se les ha ocultado, la verdad de que lo divino es una frecuencia y que ustedes son el instrumento, ya no puede ignorarse, pues una vez que la mente se expande a una nueva dimensión de comprensión, nunca regresa a su tamaño original.
Ahora forman parte de un grupo silencioso y disperso por todo el mundo, una hermandad sin templos ni líderes, compuesta por quienes han despertado del profundo letargo de la historia y han comprendido que la verdadera segunda venida no es un evento que se mostrará en televisión, sino el despertar de la conciencia crística en cada corazón humano que se atreva a vibrar en la frecuencia del amor incondicional y la verdad soberana. No esperen que las grandes instituciones validen lo que sienten, pues fueron construidas para mantener sus puertas cerradas. La validación debe provenir de la paz que sobrepasa todo entendimiento y de la certeza inquebrantable que ahora late en sus venas. Si estas palabras resonaron en ti como un antiguo recuerdo, si sentiste el eco de la verdad vibrar en tus huesos, entonces tu búsqueda no fue en vano y aquí has encontrado un refugio seguro. Este canal existe para reunir los fragmentos, avivar las brasas del conocimiento olvidado y recordarte quién eres realmente cuando las luces del mundo se apaguen. No dejes que la rutina vuelva a apagar esa llama. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para mantener tu instrumento sintonizado con la verdad que el mundo intenta ocultar. Únete a nosotros en esta excavación arqueológica del alma. La frecuencia ha sido revelada. La decisión de mantenerla vibrando es, y siempre será, exclusivamente tuya.